Ahora quiero hablar de no tanto el Barça B o Riqui Puig y Ansu Fati, sino que ellos son los protagonistas del momento actual de la cantera del Barça, y realmente lo que quiero hablar es de la gestión de la cantera del Barça dentro de el inexistente proyecto Barça, porque si hubiera proyecto, evidentemente, esta gestión de la cantera sería ilusionante. Tenemos recursos, como era de esperar, tenemos material para poder nutrir el primer equipo en los próximos años de futbolistas importantes. Riqui Puig, Araujo, Ansu Fati como mínimo. Luego podríamos ilusionarnos con otros, como Ilaix Moriba, como incluso a lo mejor podríamos hablar de Konrad de la Fuente. Por supuesto, algunos me dirán que por qué no hablo de Collado o Monchu u otros futbolistas, incluso Oriol Busquets, que viene ahora cedido, ¿no? Estuvo en Holanda jugando en el 20. Podríamos hablar de muchos jugadores. Como digo, y ya lo comentaba ayer un poco en el perfil de Instagram, donde festejaba pues esa victoria del Barça B en penaltis contra el Badajoz, que permite al Barça llegar a la final, estar a un partido, a una victoria de conseguir el ascenso a Segunda División. Y por un lado, por supuesto, deseo que el Barça suba a Segunda División, pero por otro lado, parte de mí no quiere que el Barça suba a Segunda. ¿Por qué? Pues porque me temo muchísimo que si el Barça sube a Segunda División, lo que vayan a hacer aquí estos genios que están gestionando el Barça es mantener a Riqui Puig y a Ansu Fati en el segundo equipo, en el Barça B. Y evidentemente, para mí eso sería un problema para su desarrollo, ya que Ansu Fati y Riqui Puig podrían desmotivarse, cosa que veo completamente lógico y normal, pasar de jugar en el primer equipo, en la liga, ya partidos, ver y entender ellos, sentirse que están jugando bien, que están haciendo las cosas bien, que tienen ya nivel para participar en el primer equipo, no tanto, como voy a comentar ahora, quizás de titulares indiscutibles, por supuesto, es que no se trata de eso tampoco, sino simplemente de ser jugadores de la primera plantilla que participan bastante o mucho. Cuando tienes a esos jugadores con una mentalidad ya que están habituados a jugar en el primer equipo, si los mandas a jugar en segunda, ya en segunda, bueno, mandarlos a jugar en segunda B era todavía peor, ¿no? Pero mandarles a jugar en segunda es que también está mal. También está mal. Porque aparte luego, una de las cosas muy malas que tiene el tema de jugar en el Barça B es esta farsa, que ya comenté en otros momentos, de intentar hacer ver que no, pero si no triunfan en segunda, ¿cómo vas a pretender que sean jugadores para el primer equipo? Que lo vuelvo a repetir, siempre el ejemplo de Messi es el mejor. Creo que fueron 6 goles en 23 partidos de Messi en el Barça B, jugando en segunda B. 6 goles en 23 partidos. Siguiendo estos criterios pero si no triunfan en segunda, ¿cómo van a triunfar en primera? Pues Messi en primera sale a gol por partido y Messi en segunda B, 6 en 23. Entonces, ese paralelismo que pretenden hacer ver algunos, ¿no? Vamos a ver, si un jugador es bueno, si un jugador vale para el primer equipo, entonces tiene que marcar 70 goles en segunda B en 30 partidos. Pues no es así. No es así. Porque el equipo en segunda B no es tan bueno, porque los rivales en segunda B te cosen a patadas y no te tienen tanto respeto como muchos equipos en primera tienen respeto al Barça y al Madrid, porque no tienes una plantilla tan superior como la que tiene el Barça o el Madrid a los rivales de primera, porque los césped y la preparación no es tan buena, muchos jugadores están en formación, no tienen tanta experiencia, el propio jugador en sí no tiene tanta experiencia desde un punto de vista de conocimiento táctico y también, sobre todo, mental, de saber adaptarse a partidos muy incómodos, de saber adaptarse a rivales que te están pues provocando, molestando, momentos en los que las cosas no te salen, en fin, son jugadores muy jóvenes en un momento tal donde está rodeado de compañeros que no son jugadores top, algunos o muchos de ellos, depende del momento que viva el Barça B, y entonces pues es una estafa, el intentar hacer ver que no, si Ansu Fati y Riqui Puig valen, tienen que demostrarlo en segunda, dando un grandísimo nivel. Aparte luego esto, fijaos si es una estafa, porque Adama Traoré y Deulofeu lo demostraron, también Tello, y sin embargo ni así les dejaron nada. Así, tampoco así. Jonathan Dos Santos también lo demostró. Samper, creo que Samper llegó a jugar con el Barça B en segunda B desde luego, pero creo que llegó a estar en segunda. No estoy seguro ahora mismo realmente
si llegó a jugar con el Barça B en segunda o solo pudo hacerlo en segunda B. Pero varios de estos jugadores funcionaron muy bien en el equipo de segunda. De hecho, recordemos que con Luis Enrique creo que llegaron a quedar... Con Luis Enrique y con Eusebio, llegaron a quedar terceros 2 veces en segunda división. Posición de ascenso a primera, que quiero aprovechar, ya que algunos lo preguntasteis ayer en la publicación esa que hice de Instagram, para destacar que el filial del Barça no puede subir a primera división. Lo máximo a lo que puede aspirar es la segunda, salvo que el Barça descienda a segunda división. En ese caso, si el Barça descendiera a segunda, el Barça B tendría obligatoriamente que descender a segunda división B. Porque, claro, sería desvirtuar la competición. No puedes tener 2 equipos tuyos en la misma categoría porque te regalarían los puntos. Pero bueno, siguiendo con el tema. Como digo, por una parte sería fantástico que el equipo suba, porque evidentemente eso te permite que los chavales más jóvenes, que los chavales que no han participado en el primer equipo y ya están en proyección al primer equipo porque son prometedores, como el propio Moriba, pues entrenen y trabajen en segunda división, ¿no? Contra equipos de segunda división, en un fútbol más profesional, más cercano a lo que es la primera división. Lo mismo los juveniles B y A, o sea, de los jugadores del juvenil B y A que puedan subir. Por ejemplo, ahora acaba de subir Conrad de la Fuente, que lo está haciendo muy bien, marcó 2 goles en el primer partido y ayer dio la asistencia del 1-1, también tuvo alguna que otra ocasión. Es un chaval de 19 años que, ya lo comenté el otro día, ¿no? Perfectamente podría ser un futbolista que acompañe un poco al ataque del primer equipo si fuera necesario. En caso de que fuera necesario, se podría ya contar con él. Yo creo, a pesar de que es un salto muy alto, ¿no? Subir de juvenil al primer equipo, pero bueno, ya hemos visto que si estás capacitado para ello, Ansu Fati ha demostrado perfectamente que estando capacitado, si uno tiene las cualidades, perfectamente puedes dar el salto, incluso saltándose categorías, aunque no sea lo más aconsejable, aunque lo suyo sea ir pues saltando etapas. Ansu Fati se las ha saltado ya. Riqui Puig ya... Bueno, Riqui Puig no es que se las haya saltado, Riqui Puig ya ha hecho todas sus etapas en el fútbol formativo. Es una vergüenza que alguien pueda pretender plantear que Riqui Puig vuelva al Barça B. Es una vergüenza. Porque ha estado, desde el momento en el que destacó en 2018, que claramente ya tenía que empezar a entrar en dinámica primer equipo, no solo con los entrenamientos, que fue lo que hicieron, sino meterlo en el primer equipo, pues días sí, 2 días no, días sí, 2 días no, meterle unos minutitos, como se hacía con Iniesta, pues... Estuvo año y medio aguantándose ahí en el Barça B, en lo que es una tortura. En el Barça B en segunda B, además, no en segunda, porque si aún fuera en segunda, dices, bueno, segunda ya es un escaparate mucho más amplio, donde muchos más equipos, tanto nacionales como internacionales, te van a ver. Y si tú lo haces bien, pues oye, si el Barça no me quiere, ya me buscaré la vida en otra parte. Pero estando en segunda B, te ven mucho menos. Te ven aquellos que saben que el Barça tiene categorías inferiores, pero poco más. La cuestión es que, evidentemente, que suba el equipo a segunda está bien, pero al mismo tiempo es muy preocupante. Otro de los puntos fuertes para que sería interesante que subiera el equipo a segunda es porque Pedri, el plan era ese, ¿no? Que el Barça B suba a segunda y si subía a segunda, pues él iba a estar en el Barça B en segunda división y creo que eso sería positivo. Recordemos que solo tiene 17 años. Parece ser que podría hacer la pretemporada con... Se está hablando mucho, ¿no? Se habla mucho de Pedri, a veces parece que ya se queda en el primer equipo y se va a quedar y para nada tal y no va a salir cedido, pero todo esto que dicen ahora mismo no tiene el más mínimo sentido. ¿Por qué? Porque evidentemente ahora mismo tienes a Setién y es posible que si no gana la Champions, bueno, es seguro que si no gana la Champions, que las probabilidades son bastante altas. No porque esté Setién, sino porque el equipo, ya digo, es que no... Bueno, en fin, ya veremos. La cuestión es que si no sigue Setién, vas a traer a otro entrenador, que a saber quién es, a saber lo que busca. Ya has fichado a Pjanic, tienes a Riqui Puig, tienes a De Jong, tienes a... Bueno, ya veremos lo que hacen con Rakitic y Arturo Vidal. De momento aún no hay noticias al respecto. Hay un montón de... Bueno, y están Aleñá y Rafinha y otros jugadores, ¿no? Entonces, el Barça en el centro del campo precisamente no va carente de jugadores y en la delantera tampoco, porque Pedri podría, como hizo Iniesta en su momento, que jugaba a veces de interior, a veces de extremo zurdo, incluso extremo diestro, falso extremo, pues Pedri podría jugar ahí y ocupar alguna posición, pero estando en la delantera también Messi, Suárez, Griezmann, Dembélé, Ansu Fati, Braithwaite, Trincao, que el Barça ya tiene esos jugadores que no sabemos qué va a pasar con ellos, quién puede salir, quién va a entrar. Se habla de Lautaro, se habla de todo esto, pues dudo mucho que Pedri vaya a tener algún tipo de oportunidad. Por mucho que haga la pretemporada con el primer equipo,
Bueno, pretemporada, ¿habrá pretemporada? Creo que realmente pretemporada no va a haber, porque al finalizar la Champions yo no sé qué vendrá, pero vuelvo a insistir en que juraría que la Liga empieza el 12 de septiembre y la Champions finaliza el 20 y pico de agosto, entonces no sé muy bien qué pasará ahí a partir de que termine la Champions. No se ha especificado, no se ha hablado mucho de ello. En todo caso, que el equipo esté en segunda, creo que estaría bien para que Pedri con 17 años pues se formara en el Barça y por supuesto lo que creo que se le tendría que garantizar es la titularidad, salvo que juegue de pena continuamente, claro, pero para algo se le ha fichado y se supone que se le ha fichado para ser un jugador relevante en el primer equipo. Y ya con Las Palmas ha jugado un montón de minutos, un montonazo de minutos, haciéndolo muy bien. Y en el Barça B se supone que estaría en segunda pues para formarse. Él, Moriba, podrían ser jugadores, el propio Konrad de la Fuente y otros. Ludovic Reis, también otro jugador que, recordemos, lo fichamos del Groningen, es un jugador muy interesante, que a veces es titular, otras veces no. Es otro jugador que no se parece a otro saco de papas que trajeron aquí. No termino de entender exactamente lo que han querido hacer. Seguramente mañana hable también caso pues del propio Rice, Emerson, Todibo, bueno, un poquito de todo. Pero ahora terminando con esto, lo que quiero comentar es eso, ¿no? Que a mí me encantaría que el equipo suba a segunda, pero al mismo tiempo me preocupa enormemente. Si bien lo bueno es que, pues en principio solo les queda ya esta temporada 2021. Solo quedaría esa. Y realmente, pues casi podríamos decirle a Riqui Puig y a Ansu Fati, aguantad. Aguantad, a esperar ahí, si os molestan con esto, aguantad un añito, esperar a junio de 2021 y ya luego hacemos un proyecto nuevo, si consigue ganar Laporta, Víctor Font, que yo creo que sí, yo creo que tienen muchas opciones de ganar, salvo que pase algo raro y a pesar de, por supuesto, todo el trabajo, toda la maquinaria mediática que estará en contra, no me refiero esta vez a la de la meseta, sino sobre todo, bueno, a quien ya sabéis. Y bueno, a partir de ahí pues creo que estos chavales podrían tener hueco en el primer equipo. Aún así, tengo esperanza, ¿no? De que gracias a Setién, que ya lo comenté, esa es una de las partes que más le agradezco y que puede ser muy, 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 muy valiosa, pues gracias a Setién, gracias a estos grandes partidos que ha hecho Riqui Puig, ya sea muy, muy difícil llevarle tanto al Barça B, por mucho que ascienda a segunda, como cederle y hacer ese tipo de cosas extrañas que querían hacer con él hasta hace bien poquito. Hasta que Setién lo metió como titular en el equipo. Y con Ansu Fati exactamente lo mismo. Gracias a que Setién le ha seguido dando minutos, ha seguido marcando goles, ha seguido demostrando lo que es y evidentemente lo de cederlo, lo de mandarle a jugar en segunda y todo esto, pues también parece bastante complicado. Espero que así sea, espero que se quede en el primer equipo ya desde la temporada 2021, pero si no es así, pues ojalá aprovechen la temporada en segunda para seguir formándose, divirtiéndose, ir creciendo como jugadores y esperando a un proyecto mejor, decente y bien hecho a partir de la temporada 21-22. En fin, ahora mismo es una incertidumbre total. El futuro de Riqui Puig, que es un jugador, para mí, sí, yo sé que es exagerado, y no está bien la comparativa, porque, a ver, con lo que ha hecho Iniesta, pues es mucho lo que ha ganado Iniesta con el Barça, con España y el rendimiento que ha dado, ¿no? Es mucho. Pero por potencial, por características, por el estilo de juego, es un jugador con ese potencial para hacer una carrera, para hacer un tipo de juego, para ser un jugador diferente. No, Riqui Puig no es un jugador con un nivel suficiente pues, para ser suficientemente bueno de suplente. Es un jugador claramente con potencial para ser titular y para ser importante en el centro del campo. Iniesta apostaron muchísimo por él. Muchísimo. Si no hubieran apostado por él, evidentemente no hubiera llegado ahí. No hubiera llegado. O sea, creo que sobre todo con Guardiola se apostó ya definitivamente por Iniesta en el centro del campo, pero antes de eso Iniesta bailaba mucho de posición con Rijkaard. El mismo Iniesta fue suplente, ¿no? en la final de la Champions 2005-2006 y siempre está por ahí aquello de que se quejó y todo esto, pero realmente era un jugador que a veces llegó a jugar en el 4-3-3 donde juega el pivote, donde juega Busquets, llegó a jugar ahí con un rol diferente, evidentemente, pero jugaban Iniesta, Xavi y Deco y el equipo no tenía equilibrio. Yo de hecho me molestaba Iniesta realmente por eso, porque yo sabía que evidentemente veía el nivel del jugador, pero veía que el equipo estaba perdiendo equilibrio. Y luego había veces que jugaba al lado de Xavi en el centro del campo, no había presión, no había
Que bueno, eso luego pues pudimos ver con el tiempo que era la delantera, ¿no? La que no presionaba, eran los Ronaldinho y compañía los que no presionaban. Y yo, sin embargo, volcaba más mis frustraciones con Iniesta y con Xavi de manera injusta. Yo siempre lo he reconocido, lo vuelvo a hacer. Pero precisamente porque lo pudimos ver en esa etapa con Iniesta y Xavi, que ellos han funcionado en buena medida gracias a Guardiola y que ha sabido gestionar y organizar y preparar el equipo perfectamente, pues Riqui Puig es un jugador con ese talento para esconder el balón, para jugarla en corto, para jugarla en largo, para desbordar. Tiene nuestro ADN, o sea, es así. El ADN del Barça es ese fútbol, el ADN del fútbol de Guardiola, de Cruyff, del Barça. Y cuando tú tienes ese jugador y ves que existe la posibilidad de que no se le aproveche, pues evidentemente es muy preocupante. Muy, muy, muy preocupante. ¿Qué decir también lo de Ansu Fati? Lo de Ansu Fati ya lo comento. Continúan con lo de extremo, es un extremo. Miren, puede jugar por fuera. Pedro para mí no es un extremo, por mucho que haya actuado por fuera también. Y Villa tampoco. Para mí, Ansu Fati es Villa. Y Villa jugó como falso extremo durante su etapa en el Barça. Pero para mí no es un extremo, juega por ahí. Lo que tiene sobre todo es una enorme pegada cuando llega a zonas de remate y tiene una capacidad de delantero brutal. Como ya he comentado en muchos vídeos desde hace meses, ¿no? Donde he dejado claro que puede llegar a realizar funciones como Eto'o, Cristiano, tiene en esos últimos metros esa velocidad, ese instinto en el área, ese golpeo, esa rapidez, y es muy importante aprovecharlo en esa zona interior. No solo como extremo, no es solo valorarle en plan, no, pues como es un extremo no es lo mismo que Dembélé, no es el mismo perfil de jugador. No es un extremo puro. Y este es otro tema muy importante porque son conseguir dos jugadores como estos, uno en el centro del campo, uno en la delantera, que para mí tienen potencial para convertirse en referencias del fútbol mundial, no para ser, por ejemplo, ser un Pedro ya está muy bien. Ser un Pedro ya sería algo muy bueno. Pedro fue el titular indiscutible en la temporada, una de las mejores temporadas de nuestra historia, la temporada 2010-2011, tanto por títulos como por fútbol, y era importantísimo. Marcó en la final de Champions, marcó goles importantes al Madrid, marcó de todo. Hizo un trabajo buenísimo. Pero para mí Ansu Fati tiene nivel para ser más que Pedro y para ser más que Villa. Bastante más, incluso diría, bastante más. O sea, para ser un jugador muy determinante sin ser Messi, es decir, evidentemente no es Messi. Messi es es que Messi no es nadie, o sea, pero me refiero con esto a que para mí Ansu Fati no es un Messi, no es un Neymar, no se le debe juzgar como un jugador de desborde o desequilibrio o un jugón. Para mí Ansu Fati es un pegador, como Cristiano, como Eto'o, como Villa, es un pegador, es así, es un jugador de finalización, un crack en esos últimos metros, por velocidad, por instinto, por capacidad. Y si con 17 años ya tenga esto, pues evidentemente en el futuro para mí tiene que ir a más. Entonces, cuando tienes a un jugador así, lo suyo es, ya digo, proteger ese proyecto y desarrollarlo lo antes posible para convertirlo en jugador referencial. Y lo mismo en el centro del campo, cuando tienes a Riqui Puig así, lo suyo es intentar formarle y conseguir que el jugador consiga ser titular y determinante en el centro del campo, al igual que cuando tienes a De Jong. Ya pasas ahí a tener muchísimo ganado para el futuro. Porque tienes a dos en el centro del campo, De Jong y Riqui Puig, que si consigues hacerles funcionar juntos, pues te faltaría otro para encontrar ahí el equilibrio, que habría que examinar qué tipo de pieza podría encajar. Si un jugador creativo, si un jugador más de llegada y destrucción, eso ya sería dependiendo del entrenador que venga y cómo vaya el fútbol. Luego en la delantera, por supuesto, para acompañar a Ansu Fati nos vendría muy bien pues un perfil más de jugador de desborde, de jugador... Pero bueno, hablando y tal, pensando y ya terminando, que al final me acabo liando porque es que es un tema extenso, es que reuniéndolo todo, hablando de Pedri, hablando de Ansu Fati, hablando de Riqui Puig, hablando de Moriba, hablando de De Jong, hablando de los futuros del Barça, de los jóvenes del proyecto, todo esto es que es para hablar horas y horas. Pero ya digo, imaginando, ¿no?, en el mejor de los casos, un Barça donde funcionara, sobre todo Ansu Fati y Riqui Puig. Yo es en los que clarísimamente más esperanzas tengo, a pesar de que al mismo tiempo también tengo muchos miedos con la gestión que hace esta gente, que es, pues bueno, pésima. Pésima, porque se ve cualquier cosa menos la voluntad de hacerles el camino, ¿no? Entonces, si funcionara Riqui Puig, si funcionara Ansu Fati, si consiguiéramos hacer funcionar a este chaval Pedri,
Si consiguiéramos que Moriba pues termine siendo esa etiqueta, que sí, ya sabemos que las etiquetas no está bien, pero se ponen también para muchas veces que gente que no conoce a un chaval joven pues pueda saber qué tipo de jugador es, qué tipo de perfil, qué tipo de características tiene. Y a Moriba lo comparan mucho con el perfil Pogba, ¿no? Cada uno con sus características, por supuesto, pero es un centrocampista de unas características, pues llegador, con buen toque y asociación, o sea, formado ya desde hace varios años en el Barça. Viene trabajado tácticamente en nuestro estilo. Pues imaginaos, ¿no? Poner que en el equipo pueda funcionar De Jong, Riqui Puig, Moriba, Pedri, Ansu Fati. Eso sería muchísimo. Sería muchísimo. Con que funcionen 2, 3 de ellos ya tenemos mucho ganado para el futuro. Entonces, pues es muy importante este momento que estamos viviendo, porque si el equipo sube a segunda, de una manera tiene ventajas y beneficios, pero al mismo tiempo con la gestión que hace esta gente puede tener unos problemas enormes y acaban mandando ahí a Riqui Puig y a Ansu Fati. En fin, veremos qué es lo que sucede. Yo en principio aún así pues querré que el Barça B gane y que suba a segunda división, pero lo hago con el culo apretado. Lo hago con el culo apretado porque evidentemente da mucho miedo que esta gente en solo un año pueda seguir destruyendo la mentalidad y las ganas y todo ya de Riqui Puig y de Ansu Fati. Esperemos que no. Nada más, lo voy a dejar aquí. Y aparte el propio Ansu Fati, que el Manchester United está detrás, lo tengo ya clarísimo. No paran de soltar cosas sobre el Manchester United. Tengo claro que eso que han dicho de que el Manchester United pagaría no sé cuánto es mentira. Pero que el Manchester United está detrás de Ansu Fati y habrá contactado ya seguro con el entorno de Ansu Fati, me juego lo que sea. La cláusula es de 170. A alguno le parecerá una locura. Para mí es una ganga fichar a Ansu Fati por 170. Si tienes un buen proyecto donde tienes un hueco para ese tipo de jugador, para mí es una ganga ficharlo ahora. Quizás ganga del todo tampoco por la situación que estamos viviendo ahora mismo, que ha bajado los precios, pero tal como venía el fútbol en proyección de precios, teniendo en cuenta que en el ataque en estos momentos no hay grandes jugadores que tú digas, oye, ¿y a quién ficho? ¿No? Porque sí, está Mbappé, ¿cuánto te cuesta Mbappé? 300. Está Haaland, pero bueno, ya Haaland es un perfil diferente, ya no es... Mbappé es más para jugar por fuera y por dentro, como Ansu Fati, como Sancho, como podría ser incluso Dembélé si se recupera y consiguiéramos hacer que funcione. Y como Greenwood, por supuesto, otra de las grandes promesas del fútbol. El Manchester United tiene a 3 jugadores, Rashford, Martial y Greenwood. Y Ansu Fati, pues yo me creo totalmente que ellos pagaran esa cantidad. Y que, insisto, desde luego estoy absolutamente seguro de que han contactado, porque si no, no estarían dando tanto la paliza con eso. Y por supuesto, todo esto que están haciendo por detrás en los medios de 120, 100 no sé cuánto, 400, ofrece esto, ofrece lo otro, es para sondear al barcelonista. Es para ver a qué cantidad, qué opina el barcelonista de Ansu Fati, ¿no? A ver si la mayoría, ¿qué dicen, no? En plan, oye, ¿estaríais de acuerdo con que lo vendiéramos por 125? Como hoy vemos un artículo en Sport que ya deja clara esa sensación, ¿no? De nuevo de Luis Miguel Sanz, creo que se llama. Te suelta ahí que si 125 por Ansu Fati, aunque el artículo, él te cuenta que no hay que venderlo, ¿no? Pero es todo como para que haya este debate de, oye, ¿lo venderías por 100, por ciento tal? Pues claro, como han hecho lo que han hecho y hay que cuadrar cuentas, como con lo de Artur, pues me imagino que a algunos les vendría bien, ¿no? Colocar por ahí a Ansu Fati. Les vendría bien hipotecar todavía más el futuro, quitándonos a un jugador que puede ser diferencial, que puede y debería ser, si hacemos las cosas bien, diferencial. Colocándolo por ahí, pues bueno, yo me llevo 100 millones, cuadro las cuentas y luego me voy de aquí diciendo que cuadré las cuentas, ¿no? O sea, para mí es lo que están haciendo. Sondear, a ver qué opina el barcelonista. Así luego salían algunos, no, yo lo vendería hasta por 50, madre mía. Me imagino que estos son los que votaron a Rosell. Estos, los que lo venderían por 50, madre mía. Los mismos que decían que Riqui Puig que no tenía nivel para el primer equipo, que estaba muy bien ahí en segunda B y que no era nada, que ese era un sobrevalorado tal. Son los defensores aquí de los roselismos y los bartoemismos, que luego se hacen los defensores de Messi y todo este tipo de cosas. Hunden ellos el club y aún encima van de superculés. Si parecéis del Español, parecéis del Español. En fin, lo dejo aquí, os animo a que la caja de comentarios marquéis vuestras impresiones y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.